Sean bienvenidos a otra lección de lenguaje. Desde encuentros anteriores, ustedes están estudiando la obra Ilíada de Homero. En los encuentros pasados estudiaron específicamente el primer canto y el canto 6. En el primer canto se dan los móviles, por lo cual se produce la primera cólera de Aquiles, y en el canto 6 se representa específicamente el hermoso diálogo entre Héctor, el héroe troyano, y su esposa Andrómaca. Ahora bien, después de esto, tanto griegos y troyanos siguen enfrentándose en el campo de batalla. Los griegos están perdiendo, puesto que Zeus le promete a Tetis, la madre de Aquiles, que los aqueos perderán hasta que se arrepientan por la ofensa hecha por Agamenón. Los griegos deciden ir en embajada a pedirle a Aquiles que se incorpore al combate, pero este se niega, pues es un hombre totalmente dominado por el orgullo y la ira. Al ver a su pueblo perder, Patroclo le pide a Aquiles sus armaduras para incorporarse a la lucha. Este se las da y Patroclo se incorpora a la batalla. Al los troyanos ver incorporarse a Patroclo, creyendo que era Aquiles, comienza a retroceder y Patroclo vence a numerosos soldados troyanos en la batalla, hasta que se encuentra con Héctor, quien después de una incansable lucha lo mata y le quita las armaduras a Patroclo. En el canto 18 se narra lo que le ocurre a Aquiles al enterarse de la muerte de su amigo Patroclo y las armaduras que Festo le fabrica a Aquiles para que se incorpore a la batalla. Este canto ustedes lo analizarán hoy. Copien entonces el tema. Tema: lectura del canto 18 de la Ilíada de Homero. En la lección pasada se había quedado como actividad independiente que ustedes leyeran el canto 18. Además, debían investigar el significado de aquellas palabras que desconocieran. Estas actividades se van a ir revisando paulatinamente en esta clase, pues si ustedes no leyeron el canto e hicieron las actividades, no podrán realizar los ejercicios que se les propondrán hoy. Ahora bien, cuando Tetis se entera de la depresión en que se encuentra su hijo Aquiles al conocer la muerte de su amigo Patroclo, decide realizar un viaje hasta las costas de Ilión. Allí consuela a su hijo y se produce un hermoso diálogo del cual ustedes leerán un fragmento a continuación. Este diálogo es solo un fragmento del que se produce entre Tetis y su hijo. Ustedes pueden localizarlo en el libro de texto. Aquiles: madre mía, el olímpico efectivamente lo ha cumplido, pero ¿qué placer puede producirme habiendo muerto Patroclo, el fiel amigo a quien apreciaba sobre todos los compañeros y tanto como a mi propia cabeza? Lo he perdido, y Héctor, después de matarlo, lo despojó de las armas prodigiosas. Ojalá hubiera seguido habitando en el mar con las inmortales ninfas y Peleo hubiese tomado esposa mortal. Mas no sucedió así,
para que sea inmenso el dolor de tu alma cuando muera tu hijo, a quien ya no recibirás vuelto a la patria. Pues mi ánimo no me incita a vivir ni a permanecer entre los hombres si Héctor no pierde la vida, atravesado por mi lanza, recibiendo de este modo con digna pena por la muerte de Patroclo Menetíada. Como ustedes pudieron apreciar en el fragmento anterior, Aquiles se queja de su suerte como semidios y lamenta profundamente la muerte de su amigo Patroclo. Seguidamente, ustedes deben volver a leer ese parlamento y realizar la siguiente actividad. Extrae la pareja de sustantivo y adjetivo que califica al medio que tenía Patroclo para defenderse. Ustedes deben recordar que los sustantivos son aquella parte de la oración que nombra o denota a un fenómeno u objeto de la realidad y que los adjetivos califican a los sustantivos. Recordando todo esto, están en condiciones de revisar y verificar si la realización de la actividad la hicieron de la siguiente manera. La pareja de sustantivo y adjetivo es armas prodigiosas y el significado armas que poseen una cualidad en grado extraordinario. Debo recordarles que si ustedes tuvieron la posibilidad de leer como se les pidió el canto, pueden conocer que estas armas son prodigiosas precisamente porque fueron regaladas por los dioses a Peleo, el padre de Aquiles, como regalo de sus bodas cuando desposó a Tetis.
Aquiles es considerado el héroe homérico por excelencia, ya que posee todas las características y valores de la aristocracia guerrera de su época. Pero en el fragmento anterior se pueden conocer otras cualidades de él, para que les propongo la siguiente actividad. Desde el primer canto pudiste apreciar el carácter contradictorio de Aquiles. ¿Qué otras cualidades de este personaje pudiste apreciar en el fragmento anterior? Realmente nos resulta conmovedor la forma en la que reacciona Aquiles cuando conoce la muerte de su amigo Patroclo. Llora, se lamenta y jura vengarse. Estas acciones nos permiten conocer de él las características siguientes. Esta respuesta, aquel que lo considere necesario, puede también copiarla en su libreta. En este diálogo con su madre, Tetis, puede apreciarse lo más humano del personaje Aquiles. Muestra un dolor sin límites por la muerte de su amigo Patroclo, dejándose ver de este modo sus mejores sentimientos, la ternura para con el compañero, su sentido de la amistad. Y va a hacer esto lo que provoca en él una furia tal que lo hace caer en una crueldad casi salvaje al querer vengarse de Héctor, mostrando así su espíritu rudimentario, sin serenidad ni dominio de sí mismo, constantemente entenebrecido con las profecías de la muerte.
Después de esto, Aquiles decide incorporarse nuevamente a la batalla. Por eso, su madre, Tetis, le manda a construir con Hefesto, el dios griego herrero, unas nuevas armaduras. El resto del capítulo es una minuciosa y detallada descripción que hace Homero de las armaduras de Aquiles, principalmente de su escudo. A continuación, ustedes podrán leer un fragmento de la descripción hecha específicamente al escudo. Esta descripción también aparece en su libro. Ustedes deben localizarla y aprovechar y leer para las actividades posteriores el resto de la descripción del escudo. Hizo lo primero de todo un escudo grande y fuerte. 5 capas tenía el escudo y en la superior grabó el dios muchas artísticas figuras con sabia inteligencia. Allí puso la tierra, el cielo, el mar, el sol infatigable y la luna llena. Allí representó también 2 ciudades de hombres dotados de palabras. Como ustedes pudieron apreciar en el fragmento anterior y en toda la descripción que Homero hace del escudo de Aquiles, el autor nos describe minuciosamente y nos refleja la sociedad griega de la época. Para ello utiliza todo un lenguaje grandilocuente, elevado, lleno de imágenes para exaltar así la vida de este pueblo. Relacionado con este texto es la siguiente actividad que ustedes deben realizar. Expresa por escrito qué elementos de la vida social de la Grecia homérica nos permite conocer la minuciosa descripción del escudo de Aquiles.
Como ustedes pudieron apreciar en la descripción del escudo de Aquiles, Homero refleja la vida del pueblo griego de la época, refleja sus costumbres, sus actividades económicas principales, tales como el pastoreo de las ovejas, el cultivo de la vid, entre otras. Ahora les propongo revisar la actividad y la respuesta de ustedes debió girar alrededor de las siguientes ideas. Vuelvo a repetir en este caso que aquel que lo considere necesario puede copiar también esta respuesta. En el escudo de Aquiles, hecho por Hefestos, aparece reflejada toda la vida social, económica, política y cultural de la Grecia de aquellos tiempos. Representó el dios dos ciudades, en una se celebraban bodas y festines en los que se mostraban los bailes, la música, una reunión en el ágora, o sea, elementos de la tradición de ese pueblo. La otra ciudad estaba en guerra y los hombres llevaban como emblema a sus dioses. Representó también las actividades económicas fundamentales que se realizaban, la siembra de la tierra, el cultivo de la vid y la producción del vino, así como el pasto de los rebaños de vacas. A continuación les propongo compartir conmigo el siguiente material de video, donde podrán apreciar algunas de las costumbres del pueblo griego de aquellos tiempos. I'm still far from Ithaca, but I was alive. I had reached Phaeacia, a land of mariners and fishermen. Unsure whether I would be welcomed, I would... Para que puedan apreciar otro ejemplo de las costumbres griegas de la época, los invito a observar en el siguiente material de video, donde se va a reflejar específicamente la importancia que los hombres le dieron específicamente a la religión.
El hombre griego de aquellos tiempos solía ser una persona muy supersticiosa y por obtener el beneficio de sus dioses era capaz de hacer cosas insospechadas. Two months. The wind remains against us. The men grow impatient. I grow impatient, Achilles. Calchas. My lord. When will the winds blow with us? What say the gods? Speak, seer. What must I do? A terrible thing. Tell me. I command you. The goddess Artemis asks for your daughter. In trade for fair wind, Artemis demands your daughter's life. Here, on this altar. And this will satisfy the goddess. But you must hold the knife. The gods demand it. Of course they do. The winds will soon be with us. Esta historia no tiene nada que ver con la obra Ilíada. En ella se recrea más bien lo que según la mitología griega fue capaz de hacer Agamenón, rey de los hombres, para obtener viento a su favor e ir en pos de Troya. Como ustedes pudieron apreciar, fue capaz de ofrendar a su hija a Artemisa, la diosa que lo pedía. Ahora, a forma de conclusión, les propongo que ustedes copien la siguiente nota en sus libretas. En este canto se ponen de manifiesto elementos importantes para lo que se va a narrar después, puesto que se muestra el móvil por el cual Aquiles vuelve al combate, el deseo de vengar la muerte de su amigo Patroclo. Para ello, su madre, Tetis, le manda construir unas armaduras que se describen minuciosamente, sobre todo el escudo en el cual se muestra la sociedad griega de la época.
Comúnmente se ha dicho que a pesar de su extensión, este canto no afecta el desarrollo argumental de la obra, pues contiene elementos que son imprescindibles para lo que se va a narrar después, elementos que ustedes acaban de copiar a manera de conclusión. Pues bien, como han podido apreciar, en la lección de hoy ustedes han analizado el canto 18. Ya en la próxima clase podrán analizar el canto 22, que es aquel en el cual se enfrentan Aquiles y el héroe troyano Héctor. Para prepararlos con vistas al próximo encuentro, los invito a copiar la siguiente actividad que se les orientará a modo de trabajo independiente. Trabajo independiente, lee detenidamente el canto 22 de la obra Ilíada de Homero y realiza las siguientes actividades. Las actividades son, inciso A, investiga el significado de aquellas palabras que desconozcas. Inciso B, resume en tu libreta los principales hechos que se narran en él.
Estas actividades serán revisadas en la próxima clase. Usted, facilitador, debe controlar su realización en tiempo de estudio independiente. Y de esta forma hemos llegado al final de la lección de hoy. Como siempre les decimos, los esperamos nuevamente en un próximo encuentro con el lenguaje.